¿Y seguir a Jesús es fácil o difícil? Seguir a Jesús es cargar la cruz. Seguir a Jesús es ignorar las burlas de los demás. Seguir a Jesús es ser expuesto y criticado. Seguir a Jesús es amar cuando me odian. Es devolver pan al que me tira piedras. Seguir a Jesús es difícil, iglesia. La Biblia dice, si alguno quiere venir a mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, seguir a Jesús no es fácil, iglesia. Solo que quizá usted tiene su límite de seguir a Jesús. Yo sigo a Jesús hasta aquí, siendo un seguidor de silla. Me conformé aquí, estando acomodado en la silla. No quiero ser desafiado, no quiero ser llevado a algo más. Me gusta aquí, me gusta tener mi trabajo, mi comodidad. Me gusta venir los jueves y los domingos a la iglesia, pero se acabó. Seguir a Jesús implica sacrificios. Seguir a Jesús estando en unión libre implica que me tengo que casar para dejar de pecar. Seguir a Jesús siendo adicto a la nicotina o a la marihuana significa que tengo que renunciar a esto. Seguir a Jesús siendo adicto a la cocaína o al alcohol significa que tengo que sacrificarlo para poder seguirlo. Dice la Biblia en Mateo capítulo 8, versículo 19. Entonces uno de los maestros de la ley religiosa le dijo a Jesús: Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le respondió: los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar la cabeza. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es: usted está muy cómodo donde está. A usted no le da para seguirme a mí. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene su cama fresca, usted tiene su comodidad. Pero el Hijo del Hombre, es decir, yo, le dice el Señor, no tengo donde recostar la cabeza. Es decir, hoy estoy predicando aquí, le dice Jesús, y mañana puedo estar predicando en Afganistán, o puedo estar predicando en Ucrania, pero tú no me vas a seguir a Ucrania porque te da miedo que de pronto Rusia te tire una bomba nuclear. Para los que son colombianos, hoy estás predicando aquí y mañana Dios te manda a predicar a San Vicente del Caguán, pero te da miedo ir a San Vicente del Caguán porque hay minas quiebrapata y está minado de guerrilla. En otras palabras, lo que Jesús le está diciendo es eso. No te da para predicar porque quizás si te mando a predicar a Venezuela te vas a encontrar con Maduro y su familia y sus dirigentes, y entonces no vas a estar dispuesto a vivir con una sola comida. Se te va a complicar vivir con un pan y un café al día, porque aquí tienes todo, tienes las 3 comidas. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Y en el versículo 21 aparece otro de esos discípulos de boca para afuera y le dice: Señor, deja que primero regrese a casa y entierre a mi padre. ¿Sabe lo que le está diciendo este hombre? No es que el papá se le murió y lo va a enterrar y que va a ir al funeral y al entierro, no. Lo que este discípulo, entre comillas, le está diciendo es: voy a esperar a que mi papá se muera en 10, 20 o 50 años para yo reclamar la herencia y luego seguirte. No es de que, ay, ya se le murió. No, si se le muere un día te vas a demorar enterrándolo. Es que este hombre, iglesia, le está pidiendo años de tiempo a Dios. Y yo le pregunto a usted, ¿qué le hace falta para seguir a Jesús? Porque ¿sabe algo? Su esposa o su pareja no puede hacer que usted lo siga, ni el pastor de la iglesia. El único que puede hacer que usted siga a Jesús es usted mismo. Mire lo que le dice Jesús. Yo creo que Jesús estaba hablando airado. Sígueme ahora. Deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Lo que Jesús le está diciendo es: tú quieres ser mi discípulo, sígueme. Lo que Jesús le dice: tu familia está espiritualmente muerta, está en otra cosa. Que tu familia entierre el día de mañana a tu papá. Olvídate de todo y sígueme. La pregunta es: ¿será que estos dos tipos siguieron a Jesús? Si yo le pregunto, ¿qué le impide seguir a Jesús? Y usted me dice: mi trabajo, pastor. Perfecto. Usted es uno de estos dos tipos que le acabo de mencionar.
¿Qué te impide seguir a Jesús? Mi pareja. Ok, estás aquí en la palabra. Pasa esta escena y Jesús se va con los discípulos y dice el versículo 23: luego Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago con sus discípulos. Y aquí le digo algo: muchos quieren subir a la barca con Jesús, pero solo los discípulos pueden entrar. Cuando yo lo visito a usted, cuando usted me invita a su casa para orar, yo siempre le digo lo mismo a cualquier familia: levanten el altar de oración, porque alguien tiene que vivir en tu casa, sea Dios o sea Satanás. Alguien vive en tu casa, alguien vive en tu pieza. En el ámbito espiritual alguien vive, nene. Ustedes saben la atmósfera que hay. Cuando dice allí Jesús entró en la barca y comenzó a cruzar el lago, la barca sí tipifica mi casa. ¿Quién vive en mi casa? Si tienes altar de oración, tienes a Jesús en tu barca. 24. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta, con olas que entraban en el barco, pero Jesús dormía. Y aquí quiero llegar al centro de este mensaje. ¿Cuántos de aquí están viviendo alguna tormenta? Dígame. Hay dos tipos de tormenta. Número uno, las tormentas por causa del pecado. Y número dos, las tormentas por causa de seguir a Jesús. Si usted es una persona que está consumiendo algún tipo de droga, por ejemplo, o está bebiendo alcohol, se está emborrachando y está viviendo tormentas, ¿es una tormenta por causa de seguir a Jesús o por causa del pecado? Voy a tirarle una dura, se la tengo que tirar, porque si usted está viviendo en unión libre, ¿es una tormenta por causa del pecado o por causa de seguir a Jesús? ¿Qué hago para quitarme las tormentas por causa del pecado? ¿Será que me las puedo quitar con oración, con ayuno y con lectura de la Biblia? No. ¿Cómo se quitan las tormentas del pecado? Dejando de pecar. Eso significa que ese tipo de tormentas son ocasionadas por nosotros. Con razón he llevado una vida tan paila, ¿no? Si usted trae aquí a Miguel Ángel, que fue el que pintó la bóveda en la Capilla Sistina. La Capilla Sistina es donde vive el Papa. Y le dice: Miguel, pintame aquí una tormenta en esta pared. Miguel va a hacer una obra impresionante. Pero luego usted habla con Dios y le dice: Dios, te pido que caiga una tormenta sobre Bonanza. Usted va a ver el cuadro y va a decir: está lindo. Pero usted va a ver la tormenta y usted va a sentir miedo. Porque el cuadro fue hecho por un hombre, pero esa tormenta fue causada por Dios. ¿Sabe lo que le estoy dando a entender con esto? Es que lo que hace el hombre es irreal, pero lo que hace Dios es más poderoso y es sobrenatural. Con eso le estoy dando a entender que las tormentas que usted vive por causa del pecado son pequeñitas, porque son causadas por usted mismo. Pero las tormentas que se viven por causa de seguir a Cristo, esas sí tienen peso. Esas sí son reales. Yo sé que esta palabra que estoy dando es dura, pero también con esto le estoy quitando un argumento a alguien que dice: pero Señor, yo he sufrido tanto en la vida, ¿por qué será que me ha ido así en la vida? ¿Por qué será que he pasado estos procesos? Es porque tú mismo quizá no has estado ni en una tormenta, te has estado ahogando en un vaso de agua por causa de tus propias decisiones. Versículo 25. Los discípulos fueron a despertarlo y le dijeron a Jesús: Señor, sálvanos, nos vamos a ahogar. Gritaron. Y eso es cuando usted le dice a Dios: Dios, mira mi tormenta, Señor. Y Jesús les dice en el versículo 26: ¿por qué tienen miedo?, preguntó Jesús. ¿Tienen tan poca fe? Entonces se levantó y reprendió el viento y las olas, y de repente hubo una gran calma. De pronto usted es una persona que dice: yo estoy haciendo casi todo bien. Nadie es perfecto, nadie puede hacer todo bien. Pero usted dice: yo estoy haciendo casi todo bien, nomás me falta aquí un detallito. Y dice: ¿qué hago para quitarme las tormentas por causa de seguirte? Y Jesús te dice: vas a tener que cruzarlas. ¿Por qué tienes miedo? Yo estoy en la barca contigo. Quiero preguntarle algo. ¿Jesús pudo haber permitido que la barca se hundiera, sí o no?
Claro que Jesús pudo haber permitido que la barca se hundiera. Y esto se lo digo porque algunos de ustedes toda la vida de pronto escucharon que todo es lindo siguiendo a Jesús. Sin embargo, en Juan 21:18, Jesús le dice a Pedro: cuando seas viejo, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán a donde no quieras ir. En otras palabras, Pedro, te van a crucificar el día de mañana, te van a matar. Jesús es el camino, amén. Pero no es un camino fácil, iglesia. Seguirlo no es fácil. Y soy incisivo con esto porque 11 de los 12 discípulos fueron asesinados por seguir a Jesús. Jesús libró a los discípulos de la tormenta, pero años después ellos murieron por Jesús. Y yo le pregunto a usted, ¿adorarás cuando Jesús te libre de las tormentas? Pero si tu destino es perecer en la tormenta, ¿también adorarás? Y esto se lo digo a las personas que aman el sí de Dios, pero ¿qué del no de Dios? Cuando mi padre estuvo enfermo de COVID y dengue, yo le pregunté a Dios, ¿vive? Y Dios comenzó a responder, sí, va a vivir. Escuche, fue un sí de Dios. Pero si hubiera dicho no, muere. Mi sueño era ser actor y yo volví a hacer el ICFES para entrar a estudiar actuación, teatro en la Universidad del Valle. Y tenía todos los papeles listos. Y recuerdo que mi suegra me dijo, Miguel, por ahí no es. Y llegó un momento donde yo dije, bueno, voy a llevar esos papeles mañana. Y cuando amaneció me levanté con un desánimo de estudiar teatro, que yo dije, por aquí no es. Y usted, iglesia, respeta tanto el sí como el no de Dios. Respetar tanto el sí como el no de Dios te hace un hijo y no un extraño.